Ya inicié la grabación y quiero retomar lo que vimos la última vez, que hablamos de las funciones trigonométricas y les recordé que estas funciones tradicionalmente se presentan como relaciones en un triángulo. Sí, y aquí nada más les repito de las funciones más importantes. Seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y coseno de un ángulo, teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, queremos recordar algunos casos particulares. A ver. Y ahora, aquí está. Sí, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y pues, para hacernoslo fácil, vamos a suponer que este es un triángulo de lados catetos 1, hipotenusa pues es raíz de 2. Entonces, este ángulo de acá, en grados, ahorita voy a manejar grados. Cuando trabaje con triángulos, generalmente uso grados para medir los ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues el seno de 45 grados es cateto opuesto. El cateto opuesto es esta C que tengo acá, es 1. Y la hipotenusa es raíz de 2. Y el coseno de 45 grados pues es cateto adyacente, que es el lado B, sobre hipotenusa. Luego voy a cambiar de triángulo. Sí, ahora quiero que se imaginen que lo que tenemos aquí es, a ver, esto se supone que es un triángulo equilátero. Sí, todos sus lados son iguales. 2, 2 y 2.
Pero obviamente no es un triángulo rectángulo, ¿no? Pero lo voy a partir en dos. Así. Entonces ahora sí se me forma aquí un ángulo recto. Entonces quiero trabajar con este triángulo de la izquierda que está aquí. Y supongo que es este que está acá abajo. Sí, o sea, A es 2, es este. B pues es la mitad de 2, porque partí el triángulo en 2. Y C pues es, por Pitágoras, es raíz de 3, porque es la hipotenusa al cuadrado aquí. La hipotenusa es 2 al cuadrado menos el cateto que está aquí abajo, que es 1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Y pues eso es raíz de 3. Ahora, este triángulo equilátero pues tenía puros ángulos de 60 grados. Este era de 60. Este de arriba también era 60, pero se partió en dos. Entonces, este beta que tengo acá es 30. Y este alfa que tengo acá es 60. No se mueve esto. A ver. Uy, se hace grandísimo. Bueno. No, es que no lo quiero tan grande. Ya no sé cómo ponerlo. Bueno, voy a borrar. Nada más acuérdense de los valores. Ahorita quiero trabajar con el ángulo este de 60. Entonces, el seno de 60 pues es cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Y coseno de 60 es cateto adyacente, que es 1 sobre hipotenusa. Híjole. Es un medio. Ahora puedo aprovechar el mismo triángulo, porque acá arriba tengo un ángulo de 30 grados. Calcular el seno. Pues el seno es el cateto opuesto, 1 sobre la hipotenusa, 2.
Y el coseno de 30 grados es cateto adyacente, que es raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2. Y me imagino que además ustedes recuerdan otros valores especiales que no se obtienen con un triángulo, ¿no? Porque no puedo tener un triángulo con un ángulo de 0 grados. Y tampoco puedo, bueno, para el ángulo de 90, pues tampoco no puedo manejar un triángulo porque no tengo catetos ahí opuestos y todo eso. Pero el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Que todo eso está aquí en una pequeña tabla que les voy a mostrar. Uy, pequeñísima tabla. Si lo que acabamos de hacer está resumido en esta parte de aquí. Los valores de las funciones seno y coseno para ángulos muy especiales que son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y a ver, un comentario. Tangente de X. Yo les dije que las importantes eran, las funciones trigonométricas importantes son seno y coseno, porque las demás se obtienen a partir de ellas, por operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan de algunas operaciones aritméticas, tangente de X es seno de X sobre coseno de X. Es el cociente de estas dos funciones. Entonces, por ejemplo, caray. Si quiero la tangente de 0, pues tengo que calcular el seno de 0 entre el coseno de 0 y eso pues me da 0 entre 1, pues eso da 0. Luego para 30 grados pues tengo que dividir un medio entre raíz de 3 sobre 2 y eso da 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. Para 45 grados, pues los valores son iguales. Entonces la tangente es 1.
Para 60 grados, pues tengo que dividir raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Y eso simplemente da raíz de 3. Y aquí pues tengo un problema, porque quiero dividir 1 entre 0. Y eso no lo podemos hacer. Es una forma indeterminada. Entonces, la tangente de 90 grados no está, voy a poner n, d, no está definida. ¿Sí? La tangente de 90 grados no está definida. Ahora, bueno, antes de dejar esto, también nada más quiero recordarles que aquí pues también podía haber yo puesto 0 radianes. En vez de 30 grados, pi sobre 6. En vez de 45 grados, pi sobre 4. En vez de 60, pi sobre 3. Y 90 es pi sobre 2. Porque te les voy a enseñar una figura. ¿Dónde está? Acá está. Ay. A ver. ¿Qué figura? ¿No? ¿Cuál figura? A ver. Ah, si no, no es esta. Esta es la figura que les quería yo mostrar. Donde parece otra vez el círculo unitario. Sí, el círculo de radio 1. Y si se fijan, en este primer cuadrante nada más, pues ahí ven lo que venía en la tabla. O sea, estas parejas que tengo aquí, uy, son coseno del ángulo y seno del ángulo. Entonces déjenme hacerlo más grande el cuadrante. Aquí ahora dice, a ver, aquí dice 360 grados y 2 pi, lo cual está bien, pero también podríamos decir que esto es 0 grados y también que son 0 radianes. Entonces habíamos visto que el coseno era 1 y el seno era 0.
Luego tenemos aquí el ángulo de 30 o pi sextos, y habíamos visto que el coseno era raíz de 3 sobre 2 y el seno es un medio. Aquí está también el ángulo de pi cuartos, que son 45 grados, ¿no? Pi cuartos es lo mismo que 45 grados. Y entonces, aquí están los valores que encontramos para coseno y seno. Luego, aquí está el ángulo de 60 o pi tercios y los valores que encontramos para coseno y seno de pi tercios. Y finalmente, aquí tenemos el ángulo de 90 o pi medios. El coseno ahora es 0 y el seno es 1. Pero la ventaja del círculo sobre el triángulo es que puedo seguir. O sea, no me tengo que detener aquí en 90. Puedo seguir girando aquí. Y por ejemplo, este ángulo que son 120 grados o 2 pi tercios, pues fíjense qué pasó. Es simétrico, ¿no? Este punto que está aquí es simétrico respecto al eje Y de este otro punto. Entonces, si este era el 1/2, pues este de acá es el -1/2. Y la altura, pues es la misma. O sea, el raíz de 3 sobre 2, pues es igualito, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los demás puntos. Aquí teníamos el pi cuartos. Acá tengo del otro lado el 3 pi cuartos. Y otra vez es el punto simétrico. Entonces, si aquí era raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pues aquí es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Este es el simétrico de este. Y así nos seguimos, ¿no? Este de acá, pues es el simétrico de este. Y ahora si me sigo, también estos dos puntos son simétricos. Nada más que ahora la simetría es con respecto al eje X. Entonces, las X son las mismas. Son exactamente las mismas. Y las Y's, pues este era un medio, este de acá abajo es -1/2, ¿no? Y así me puedo seguir. Y puedo llenar todo esto, ¿no?
O sea, ahí tenemos ya pues una tabla ampliada, ¿no? De las funciones seno y coseno. Porque antes nada más teníamos como, a ver, nada más teníamos estos valores de acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahora más o menos tenemos 4 veces eso, porque tenemos los 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces ahora tengo una tabla mucho más extensa de las funciones seno y coseno. Y entonces pues ya puedo pensar en, en hacer una gráfica de la función seno y coseno. ¿Con qué? Con estos valores que tengo aquí, o sea, poniendo todos estos valores que tengo aquí en una tabla. Bueno, dos tablas, ¿no? Una tabla para, a ver, las tablas, ¿cómo sería? Sería una tabla para el coseno y otra tabla para el seno. Y la tabla tendría, igual que antes, los ángulos, ¿no? O sea que, pues aquí seguiría, ¿no? Aquí seguiría, a ver, déjenme hacerlo más grande, porque, ¿no? Se deja. Sí, aquí podría poner 120 grados, luego 135 grados, así, etcétera, ¿no? Y poner los valores de la función. Sí, que si no me equivoco, aquí es raíz de 3. Ah, pero es que no sé ni cuál está ahí. Bueno, podría yo generar esa tabla. Y a ver, permítame un momento. ¿Cuál es? Cálculo diferencial 2. Ay, ¿dónde está acá? A ver, ahorita les comparto. ¿Dónde está?
Si se fijan aquí, tengo el círculo unitario del lado izquierdo y tengo dibujados varios rayos para el ángulo de pi sextos, para el ángulo de pi tercios, para el ángulo de pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, aquí es pi, etcétera. Y si se acuerdan, la ordenada, o sea, la línea azul que tengo aquí, es la función seno. Entonces, por eso es que acá, en el lado derecho, tengo y aquí tengo x, y aquí tengo todos mis ángulos, pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, pi. Y entonces, por ejemplo, para este ordenada que tengo acá, obtengo este punto que está aquí sobre pi sextos. Luego para pi tercios, pues igual, aquí está pi tercios, tengo que poner una altura, este punto rojo está a la altura de pi tercios. En pi medios la altura es 1. Luego en 2 pi tercios, la altura otra vez es la misma que en pi tercios, o sea, es esta. En 5 pi sextos la altura es la misma que en pi sextos, es esta. En pi la altura es 0, entonces obtengo este punto de acá. Y si me sigo, pues obtengo todos estos puntos que están aquí. Y si los uno, estos puntos, con una curva suave, pues obtengo esta gráfica que está aquí, que es la gráfica de la función seno de x, ¿no? Que aquí están resumidas las principales propiedades de la función seno de x. Su dominio son todos los números reales. Su rango nada más toma los valores desde -1 hasta 1. La función seno es simétrica con respecto al origen. O sea, seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. Otra propiedad importante de la función es que es repetitiva, es periódica. El seno de x más 2pi es lo mismo que el seno de x. Las intersecciones con el eje x se dan en los puntos 0, más o menos pi, más o menos 2pi y en general más o menos n por pi. Y alcanza sus valores máximos o mínimos en más o menos pi medios, más o menos 3 pi medios, etc. Aquí ven otra vez en rojo la gráfica de la función seno de x. Que, dicho sea de paso, es claro que es una función continua, ¿no? Porque puedo dibujar con un solo trazo la gráfica. Y en verde ven ustedes la gráfica de la función coseno de x,
que por cierto, pues no es muy diferente de la función seno de x. Es como la función seno de x, pero trasladada, ¿no? O sea, si tomo esta función roja que está aquí y la muevo hacia la izquierda, pi medios, obtengo la curva verde. ¿Sí? O sea, si se imaginan que toman la roja y la trasladan horizontalmente hacia la izquierda, y estas son, aquí abajo ven que son siempre pi medio unidades. Entonces, si la traslado la roja pi medios hacia la izquierda, pues voy a obtener la curva verde. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Default, rectangular, triangular, trigonometría. Sí, lo que ya les mencioné es... Ah, que la función tangente se puede obtener haciendo este cociente. Pues igual la función cotangente es coseno sobre seno. La función secante es simplemente 1 sobre el coseno. Y cosecante es 1 sobre el seno. Entonces, espero que sí les quede claro por qué las importantes son las funciones seno y coseno, porque las demás pues, se obtienen de esta manera. Déjenme ver. A ver si está aquí. Uy. Aquí está. Si quiero compartir. Este cuadro que muestra pues, la función que ya vimos, seno de x. Aquí está la función coseno de x. Y luego aquí están la función tangente de x. Aquí está la función cotangente de x. Y aquí está la función secante de x.
y acá del lado izquierdo la función cosecante de x. Sí, por ejemplo, aquí vemos que mientras el rango del seno y del coseno es menos 1 a 1, nada más esos son los valores que toma. La función tangente pues toma valores arbitrariamente grandes y también arbitrariamente grandes negativos. Lo mismo la función cotangente y también cosecante y secante toman valores grandes. Y las funciones seno y coseno pues no tienen asíntotas, pero la función tangente sí tiene una asíntota aquí en menos pi medios. A ver si lo puedo hacer más grande. ¿No? Bueno, aquí en menos pi medios se ve que tiene una asíntota y aquí en pi medios tiene otra. Y tiene más, tiene muchas. Igual la función cotangente tiene una asíntota aquí en 0, en x igual a 0. Luego tiene una aquí en x igual a pi, en x igual a menos pi. Y las funciones cosecante y secante pues también tienen sus asíntotas. Secante en pi medios y menos pi medios y cosecante en menos pi 0 pi. Ay, sí. Ay, pero está. Entonces, como hablamos nosotros de continuidad, pues las funciones seno y coseno son continuas. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el límite de la función seno de x cuando x tiende a a, por ejemplo, pues va a ser el seno de a. Y también cualquiera que sea a. Cualquier número real que escojamos también la función coseno
el límite cuando x tiende a A va a ser coseno de A. ¿Sí? Son continuas o sobre pues, todo R. Ahora, ¿qué pasa con las otras funciones? Por ejemplo, la función tangente. Pues nosotros vimos, o acabamos de mencionar, que la función tangente no está definida en pi sobre 2 y tampoco está definida en menos pi sobre 2. Luego hay el mismo problema en más y menos 3 pi sobre 2 y luego en más y menos 5. O sea, los múltiplos estos sí, ahí la función tangente no está definida, ¿no? Entonces, como no está definida, pues no puede ser continua ahí. No, híjole, qué horror. Bueno, ya borré todo. Sí, porque acuérdense que para que fuera continua una función en un punto A, pues se requerían varias cosas. Una cosa que se requería es que la función estuviera definida en A. Y pues la función tangente no está definida en pi medios. Entonces pues ya no puede ser continua. Pero además, en el caso de la función tangente, si se fijaron en la gráfica, el límite por un lado era más infinito y el límite por el otro lado era menos infinito. Entonces, pues tampoco este límite existe.
Entonces la conclusión la podemos resumir de esta manera. Voy a escribir el dominio de la función tangente. Es el conjunto de todos los reales, pero quitamos a ver, ya se hizo chiquito, yo lo quería grande. Quitamos todos estos, todos. Se va a poner puntos suspensivos aquí. Entonces, lo que podemos decir es que la función tangente es continua. Mira, ya se me desconectó. La función tangente es continua, pero en su dominio. Que su dominio, pues no son todos los números reales, sino son los reales donde quitamos todos esos puntos. Y bueno, pues ya tenemos un repertorio bastante grande de funciones continuas. Los polinomios, por ejemplo. Sobre todo R. Las funciones racionales pues tengo que hacer lo mismo que con la función tangente. Tengo que quitar los puntos donde no están definidas. Entonces, las funciones racionales son continuas, no sobre R, pero sobre sus dominios. Por ejemplo, la función valor absoluto. Absoluto. Esa es continua sobre todo R. Las funciones trigonométricas
sobre sus respectivos dominios. Y otras funciones como por ejemplo la función raíz cuadrada, pues sobre, digamos, su dominio que es 0 infinito, ¿no? Y hay muchas otras funciones continuas, logaritmos exponenciales, las potencias, en fin. Bueno, voy a detener la grabación.